Bien, vamos a ver el tema del almacenamiento cuando tenemos varios depósitos en la instalación. De modo muy simple, ¿vale? Los depósitos pueden estar conectados tanto en serie como en paralelo. En la conexión en paralelo, podemos ver aquí a la derecha, la entrada a todos los depósitos es la misma, se produce por el mismo sitio, por la parte inferior, en la parte más fría, y la salida de los depósitos se produce en todos, ¿vale? Por la parte superior hacia un colector que en principio es común, de tal manera que si el sistema estuviera equilibrado entraría la misma cantidad de agua, ¿vale? Y saldría la misma cantidad de agua por cada uno de ellos. Eso tiene como ventaja que evidentemente la conexión es muy sencilla entre los depósitos, que se producen menos pérdidas de carga en el circuito hidráulico, porque al estar repartidos los caudales que pasan por cada uno de ellos, pues evidentemente las pérdidas de carga son menores, pero tiene un inconveniente de que la zona de mezcla, es decir, el agua se estratifica en el depósito, la más fría queda en la parte inferior, la más caliente queda en la parte superior, pero es una zona intermedia de mezcla. La zona de mezcla, cuando están conectados en paralelo, es mayor. Eso reduce el volumen de agua caliente sanitaria aprovechable y sobre todo supone una zona un mayor volumen, digamos, de la zona en la que existe riesgo de que prolifere la legionela. Por contra, en los depósitos en serie, el agua solo entra en un primer depósito, a partir de ahí sale por la parte superior de ese depósito, la parte más caliente, hacia la parte inferior de los siguientes. No solo tiene que haber dos, puede haber más de dos conectados en serie. Siempre la salida caliente de uno de ellos se conectaría con la entrada fría del siguiente, hasta llegar al último en que la salida caliente ya iría hacia la instalación. Bien, tiene como ventaja de que el volumen de agua caliente se aprovecha más, ¿vale? La zona de mezcla es menor, puesto que realmente solo se va a producir prácticamente en el primero de los depósitos, con lo cual hay menos riesgo de legionela, pero por otro lado todo el agua tiene que atravesar todos y cada uno de los circuitos, lo que significa que hay unas mayores pérdidas de carga y también hay unas mayores pérdidas de energía al haber más superficie de agua caliente en contacto, digamos, con el exterior. Por otro lado, la conexión va a ser mucho más complicada. Lo que vamos a hacer ahora es ver diferentes casos y diferentes situaciones. Vamos a tener conjuntos de depósitos conectados, tanto en serie como en paralelo, en la parte de lo que sería, bueno, dependiendo de la instalación, en la parte de lo que serían los depósitos de inercia, en las instalaciones con producción solar térmica, o en general en la parte de acumulación para cualquier tipo de instalación. Vamos a clasificarlos de esa manera, de tal manera que en primer lugar vamos a ver los sistemas con depósitos de inercia térmica, en este caso conectados en paralelo, en un esquema muy particular que sería con el agua de consumo entrando a cada uno de los depósitos. Bien. En este caso vamos a analizar dos situaciones. Una situación sería el comportamiento cuando hay consumo y otro caso el calentamiento, ¿vale? Cuando en principio el consumo es cero y por tanto lo único que sucede es que el agua recircula entre los diferentes circuitos en paralelo. Bien, cuando hay consumo, ¿vale? Vamos a tener en el circuito de impulsión, ¿vale? En este punto vamos a tener un consumo, ¿vale? De tal manera que lo que va a suceder es que vamos a tener agua que viene de la red de agua fría, ¿vale? Que sería esto que estamos viendo aquí. Bien, ese agua va a entrar a un primer depósito, ¿vale? Y va a entrar a un segundo depósito en principio de la misma manera, ¿vale? Si estuviera, insisto, el depósito más o menos equilibrado, que no es el caso. Bien, y por otro lado, es decir, se está extrayendo agua caliente por la parte superior, ¿vale? Se estaría extrayendo agua caliente por la parte superior de ambos dos. Bien, esa es la forma en que funcionaría el sistema cuando hay consumo. Cuando no hay consumo, el agua tiene que ser calentada. Entonces, en este caso va a ser calentada a través del primario de la instalación solar térmica, que quedaría en esta parte de aquí, a la izquierda del intercambiador. Está el circuito primario en el que no vamos a intervenir, que no vamos a analizar. Bien, en ese caso, cuando hay temperatura suficiente en el primario para poder calentar los depósitos, se pone en marcha la bomba del circuito de retorno. Entonces tomaría agua fría de cada uno de los dos depósitos, de uno y del otro, y este agua fría se haría circular a través del intercambiador de calor, que digo, tendría calor suficiente, se calentaría, ¿vale? Y ya pasaría a ser distribuida hacia cada uno de los dos depósitos, hacia uno en primer lugar y hacia el otro en segundo lugar. Como se está extrayendo, ¿vale?, agua de la parte inferior, pues poco a poco cada vez el depósito tiene más agua caliente hasta que termina por
terminara de calentarse, en cuyo caso la bomba pararía. Bien, vamos a ver el mismo caso, pero ahora con una conexión que estaría en serie. Lo mismo, vamos a analizar las dos situaciones. La situación en la que hay consumo y la situación en la que no hay consumo. Cuando hay consumo, por aquí en el lado de la impulsión se estaría tomando agua. Ese agua entraría desde el circuito de agua fría. Entraría al depósito, al primero de ellos, ¿vale? Al que está más frío. ¿Vale? Al entrar agua a ese depósito, ¿vale? De la parte superior del mismo, ¿vale? Saldría agua hacia el segundo depósito, ¿vale? Y realmente el agua caliente que se consume saldría de la parte superior de ese segundo depósito, que ya al estar caliente está a temperatura de consumo. El sistema funcionaría sin problemas. Bien, en el caso de que no haya consumo, entonces, lo dicho, cuando en el primario, en el sistema del primario de la energía solar térmica hay temperatura suficiente para calentar los depósitos, se pondría en marcha la bomba del circuito de retorno, el circuito de la circulación, mejor dicho, ¿vale? Esa bomba hace pasar el agua fría a través del intercambiador, el intercambiador se calienta y la distribuiría al depósito que en este caso, bueno, está más alejado. Al estar aspirando, ¿vale?, agua fría del primero de los depósitos, parte del agua, ¿vale?, ese agua tiene que tomarse de la parte superior de ese primer depósito, que a su vez viene de la parte inferior, que es la más fría, del segundo de los depósitos. Con lo cual se está forzando a una recirculación, ¿vale?, en esta dirección. Se calentaría, se distribuiría, ¿vale?, el agua caliente iría hacia la parte inferior de este depósito, con lo cual terminaría por en algún momento pasar al primero de los depósitos, con lo cual todo el sistema quedaría caliente. Bien, vamos a ver ahora cómo sería la misma configuración, pero con depósitos en los que no pasa el agua de consumo. En primer lugar, vamos a ver la instalación de un sistema solar térmico con los depósitos en paralelo, pero ahora no pasa el agua de consumo, lo que significa que hay un circuito terciario, ¿vale? En la zona de impulsión habría un circuito terciario con un intercambiador y sería a través de ese intercambiador desde donde se calentaría el agua de consumo. Bien. Cuando se produce esa situación de consumo, aquí en esta parte tendríamos un intercambiador de calor, por aquí vendría el agua de consumo y iría hacia los depósitos de acumulación. Cuando se produce consumo, ¿vale?, los termostatos colocados en el propio intercambiador van a detectar esa situación y van a poner en marcha la bomba del retorno, de tal forma que el agua, ¿vale?, va a empezar a circular desde la parte más fría, ¿vale?, de los depósitos, ¿vale?, el agua de impulsión retornaría desde la parte más fría de los depósitos y se estaría tomando agua de la parte más caliente de los depósitos, que es la que se mandaría hacia el intercambiador. El intercambiador pierde la energía y retornaría otra vez, como hemos dicho, ¿vale?, hacia los depósitos, ¿vale?, quedando en la parte inferior del depósito la más fría y tomando el agua caliente, que es la que calentaría. Bien, en algún momento el depósito perderá toda esa energía, con lo cual tendrá necesidad de calentarse con la energía solar térmica. Cuando se da esa situación que tiene que ser calentado el depósito sin que haya consumo, lo que va a suceder es lo siguiente. La bomba del circuito de recirculación se va a poner en marcha y va a tomar agua de la parte más fría de cada uno de los dos depósitos en paralelo. Se va a calentar en el intercambiador y ya la caliente se va a impulsar a cada uno de los dos depósitos. Con lo cual, pues se cierra el ciclo de calentamiento de esos depósitos hasta que se produzca una nueva situación de consumo. Bien, en la misma situación, pero con los depósitos conectados en serie, pasaría algo parecido. Es decir, en esta zona de aquí de la impulsión tendríamos el intercambiador. Ya no hay agua de consumo que pase por los depósitos, sino que el agua pasa por el intercambiador, pero cuando se produce ese consumo, ¿vale?, los termostatos que están en la zona del intercambiador detectan y ponen en marcha la bomba de retorno. En la bomba de retorno lo que hace es que toma agua, ¿vale?, caliente del último de los depósitos, ¿vale?, que sería la que entregaría la energía, ¿vale?, y esa agua ya más fría,
Sería la que retornaría, pero en este caso retorna al primero de los depósitos. ¿Vale? Como se está tomando agua del segundo de los depósitos y está impulsando el primero de ellos, hay una circulación desde el primero de los depósitos hacia el segundo. En principio es agua caliente, hasta que se agote el primero de los depósitos y empezaría a circular agua fría. Lo que pasa es que se supone que la capacidad del depósito está suficientemente calculada para que, bueno, pues al final, cuando cese el consumo, ¿vale?, no se haya quedado frío ninguna parte del segundo depósito. Para calentar los depósitos sucede de la siguiente manera. Cuando hay más temperatura en el primario que en los depósitos, se pone en marcha la bomba de recirculación. ¿Vale? El agua se calienta en el interacumulador y se impulsa hacia el segundo de los depósitos. De tal forma que si en ese momento se produjera un consumo, el agua caliente ya estaría ahí. Como se está aspirando del primero de los depósitos, se está aspirando del primero de ellos, ¿vale?, entonces, ¿vale?, hay un flujo que va desde el segundo depósito al primer depósito, desde la parte inferior del segundo depósito al primer depósito. Como el primero se está calentando, conforme se calienta, el flujo caliente cada vez es mayor y está en la parte más inferior del depósito, llega un momento en que circula hacia el primer depósito y también calentaría este primero. Y sería la forma en que funcionaría. Bien, pasamos ahora a analizar lo que pasaría con los depósitos de la parte de la acumulación, ya no de la parte de donde están los depósitos de inercia, sino en la parte donde está la acumulación, que funcionan junto con el productor, que puede ser una caldera en los sistemas solares térmicos o será una bomba de calor aerotérmica en los sistemas con renovable por aerotermia. Bien. En este primer caso vamos a analizar la conexión en paralelo de un circuito en el que la producción de energías renovables con solar térmica, por tanto el agua que va a llegar a los depósitos de acumulación ya viene precalentada de algún tipo. Bien, vamos a analizar igualmente lo que pasa cuando hay consumo y cuando no hay consumo. Bien, cuando hay consumo, el consumo se va a extraer del lado de impulsión. Entonces saldría, como están en paralelo, saldría de ambos dos depósitos de acumulación, y ese agua que se está consumiendo tendría que entrar de la precalentada solar. Entonces el agua precalentada solar entra en cada uno de los dos depósitos, entraría en este depósito, entraría en otro depósito en paralelo. ¿Vale? Ese agua precalentada no está a la temperatura de impulsión, ¿vale?, no está a la suficiente temperatura, entonces se pondría en marcha la bomba del circuito de recirculación y ese tomaría de la parte inferior de ambos dos depósitos, ¿vale?, y haría pasar ese agua por el intercambiador para mandarla hacia la zona, ¿vale?, superior donde se está produciendo el consumo. ¿Vale? Bien iría al depósito si lo que se impulsa es más de lo que se consume, o bien directamente iría a consumo. ¿Vale? Pero en cualquier caso, agua a la suficiente temperatura. Bien, cuando no hay consumo, ¿vale?, siempre hay agua que está recirculando, agua de consumo que está recirculando a través del sistema de retorno. ¿Vale? Entonces del sistema de retorno tendría agua que ha sido distribuida a través de la instalación. Entonces el sistema de retorno lo que hace es que ese agua la distribuye hacia cada uno de los dos depósitos de acumulación, en este caso, que están en paralelo. ¿Vale? Ese agua, a fin de cuentas, debe estar, con el tiempo estará más fría que el agua de impulsión, con lo cual necesitará ser calentada. Cuando el sistema detecta que no hay temperatura suficiente, pone en marcha, como antes, el sistema de recirculación de agua, tomaría agua de la parte inferior, ¿vale?, de ambos dos depósitos, la mandaría a través del intercambiador de calor hacia la parte superior de los depósitos, donde quedaría el agua caliente para poder ser consumida. En este caso, es decir, como es un sistema con solar térmica, ¿vale?, ese intercambiador se calienta a través de un sistema de caldera con su circuito primario y su circuito secundario, en el que no vamos en principio a entrar. Bien, en este caso es un sistema que también tiene dos depósitos en paralelo, pero ahora la energía renovable se produce con aerotermia. Entonces, en este caso, al ser una bomba de calor aerotérmica, tiene la capacidad de producir el 100% de la energía renovable, con lo cual no vamos a tener en principio, ¿vale?, energía solar térmica, sino que todo lo vamos a producir con energía aerotérmica. Bien, eso hace que no tengamos depósitos de inercia y entonces, digamos, el agua de consumo,
o el agua que le llega a los depósitos de acumulación sea exactamente la de consumo. Cuando se produce la apertura de un grifo, el consumo de un grifo, por este lado de impulsión se va a demandar caudal, ¿vale? Que va a ser el que entre a través de la red de agua fría. Entraría ambos dos depósitos, en este caso los que están conectados en paralelo. Ese agua no está caliente, entonces pueden suceder dos cosas: que el consumo sea suficientemente, que haya suficientemente agua almacenada, ¿vale?, en la parte superior de los depósitos de acumulación, y por tanto sea el agua que se consuma, ¿vale? O en cualquier caso, conforme se va enfriando el agua en la parte inferior, ¿vale?, los termostatos lo van a detectar y lo que van a hacer automáticamente es poner en marcha la bomba de recirculación, que va a tomar agua de la parte inferior, ¿vale? En los dos casos la va a calentar y la va a mandar a la zona de impulsión, bien para que vaya hacia el depósito, bien para que vayan directamente a consumo. Cuando no hay consumo, ¿vale?, pero sí que está funcionando el circuito de retorno, entonces la bomba de retorno siempre está en marcha, mandará agua de retorno hacia cada uno de los dos depósitos. Conforme ese circuito funciona, el agua de retorno va enfriando los depósitos de acumulación y, como antes, se pone en marcha la bomba de recirculación para calentar y mandar. En este caso, la única diferencia con el caso anterior, ¿vale?, o con una situación en el lado de producción, sería que el circuito primario, en este caso, en lugar de ser accionado a través de una caldera, se acciona a través de una bomba de calor. Bien, en este caso tenemos una conexión de depósitos en serie con energía solar térmica. La parte aquí de la derecha es como antes, no vamos a entrar en ella, es decir, nosotros avanzamos a partir del intercambiador. Bien, nos va a llegar agua precalentada solar del sistema, en este caso el sistema solar térmico. Ese agua precalentada va a llevarse hacia un primero de los depósitos. Ese agua no está totalmente a la temperatura de consumo, con lo cual vamos a analizar en este caso, por ejemplo, primero la situación en la que no hay consumo, ¿vale? Ese agua que llega precalentada no llega a la temperatura de consumo. Eso hace que el termostato, ¿no?, de que está en el depósito lo detecte, ¿vale?, ponga en marcha la bomba de recirculación, caliente ese agua, ¿vale?, y la lleve hacia el segundo de los depósitos. Bien. Cómo está funcionando la bomba y está aspirando el primero de los depósitos, ¿vale?, al impulsar el segundo de los depósitos hay una transmisión, digamos, de flujo desde el segundo depósito hacia el primero, ¿vale?, de tal manera que al final, pasado un tiempo, los dos tienen que quedar en condiciones. Si se produce ese consumo, entonces, pues se tomaría agua del segundo de los depósitos, ¿vale?, que ya está a temperatura, y sería la que se mandaría hacia el consumo. ¿Cómo funciona el sistema de retorno? Pues el sistema de retorno, el que está funcionando constantemente, el agua de retorno, en este caso se manda hacia el primero de los depósitos, porque va más fría que la que se tiene almacenada en el depósito, en el segundo de los depósitos. Ese agua más fría, ¿vale?, llegará un momento en que enfriará el primero de los depósitos y se pondrá en marcha la bomba de recirculación, que hará que el agua se mande hacia el segundo de los depósitos. Como se está tomando agua el primero de ellos y se está enviando el segundo, hay una transición de flujo del primero al segundo, de tal manera que llega un momento en que finalmente también incluso el agua de retorno se consigue calentar. Bien, el esquema con aerotermia es similar, solo que en este caso, en lugar de que llegara el agua precalentada solar, el agua que llega es directamente el agua fría de la red. Llega siempre al segundo depósito. Ese agua, como llega fría, va a pasar sí o sí, ¿vale?, a través de la bomba de recirculación por el intercambiador, donde se va a calentar y se va a mandar hacia el segundo de los depósitos, ¿vale?, para que se almacene ya caliente. Si hubiera consumo, se tomaría de ese segundo depósito el agua ya caliente. Bien, y por último vamos a analizar, en lugar de un caso en que separadamente se estudian los depósitos de inercia y los depósitos de acumulación, un sistema, en este caso un sistema con energía solar térmica, en el que se da la situación de lo que llamamos un sistema integrado. ¿Qué significa un sistema integrado? Pues significa que el retorno puede ir o bien hacia los depósitos de acumulación o bien hacia los depósitos de inercia térmica. ¿De qué depende? Pues de que estos tengan la capacidad suficiente para calentar el agua de retorno o no. En principio, todo lo que sería el funcionamiento del sistema es igual que antes, ¿vale?, y lo único que vamos a incidir en el sistema de retorno. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de retorno que está funcionando constantemente? Bien.
Pues el sistema de retorno. ¿Vale? El agua en principio llega más fría que la de impulsión. Entonces, si en los sistemas, ¿vale?, de agua solar térmica, ¿vale?, hay temperatura suficiente, ¿vale?, esta válvula que vemos aquí, esta válvula va a abrir, y entonces el agua de retorno va a pasar hacia el depósito de inercia. ¿Vale? En este depósito se supone que tiene que tener temperatura suficiente, con lo cual al haber temperatura suficiente, ¿vale?, el agua pasaría a este segundo depósito, de ese segundo depósito pasaría, ¿vale?, al depósito de acumulación que tiene temperatura suficiente, de este pasaría al primero de ellos, ¿vale?, y eso iría otra vez a la impulsión. ¿Vale? Ya caliente, esa agua ya ha sido calentada porque ha sido calentada en el primero de los depósitos de la solar térmica. Claro, con eso que se consigue, pues se consigue evitar tener que poner en marcha la producción, o bien con caldera o bien con aerotermia, con lo cual digamos que es un sistema más eficiente, puesto que estamos calentando el agua de retorno directamente con la energía solar. ¿Qué pasa si no tenemos temperatura suficiente en los depósitos de la solar térmica? Que por otra parte va a ser la situación más habitual. ¿Vale? Pues en ese caso, el retorno, ¿vale?, la válvula que teníamos antes permanecerá cerrada y entonces el retorno volverá como situación normal a lo que sería el depósito frío de los dos que están en serie, el depósito más frío de la acumulación. Ahí se calentaría a través de el intercambiador de calor que está conectado a la caldera o a la bomba de calor, ¿vale? Lo normal sería que se fuera una caldera y eso pasaría al depósito de agua caliente para que estuviera ya en disposición de ser impulsada de nuevo y volver a retornar. Bien, y esto es todo.